Le saludamos a Elida Favole, es encargada de una importante oficina que tiene el Ministerio Público. ¿Cómo estás, Elida? Bienvenida. Muchas gracias. Buen día a todo el equipo de trabajo, buen día a toda la audiencia también. Y decíamos con Benito que justo recordábamos el 8M. Así es. Y nos parece importante difundir esto a través del trabajo de ustedes. Elida, ¿qué datos tenemos a enero y febrero sobre casos de violencia familiar? Bueno, en lo que va a enero y febrero nosotros hemos visualizado que se ha llegado a 7.500 casos. Prácticamente es muy similar a los años anteriores en cuanto a enero y febrero. Entonces podemos analizar que el estadio de violencia es permanente. Lo que sí hay que señalar que en cuanto a feminicidio se ha reducido considerablemente en relación a años anteriores. Nosotros registrábamos, por ejemplo, un promedio de 45 casos aproximadamente. Sin embargo, el 2024 cerramos con 31 casos, que es alto. O sea, yo no quiero minimizar bajo ninguna circunstancia, solo hago un comparativo en relación a los años anteriores. Qué interesante en el sentido de, bueno, es un 20-30%. Yo venía siguiendo esto como reportero prácticamente, esto y era la cifra 40, 45 en los últimos 5 años y veníamos crónicas, ¿verdad? Ojalá que vayamos van. ¿Y enero, febrero cómo estuvo en feminicidio? Bueno, y enero, febrero la misma cosa. Nosotros para marzo generalmente ya teníamos 7, 8 casos. Ahora estamos teniendo, si se confirma el caso de ayer, estamos teniendo, sería el tercero. O sea, por el momento son 2 oficiales hasta marzo, que también habla de que se ha reducido considerablemente en estos 2 primeros meses del año. Lo ideal es que esto sea 0, obviamente, y que vayamos avanzando en la implementación de estas políticas públicas que busca erradicar la violencia contra la mujer. Te quiero preguntar, Elida, si bien por ahí me puedes decir que es en proporción a la población, pero ¿dónde encontramos en cuanto al grosor de denuncias donde hay gente más violenta en cuanto a departamentos, para decir, la violencia familiar se nota más en este departamento de Paraguay? En Central, Alto Paraná, Cordillera, Caguazú y Itapúa son los departamentos que generalmente nosotros, no solamente en violencia familiar, nosotros hemos hecho cruces con otros datos y encontramos que, por ejemplo, en las zonas de Caguazú y Alto Paraná tenemos un alto registro de abuso sexual en niños, por ejemplo. Que son los más poblados también, es casi obvio eso. Efectivamente, también sí. son los más poblados y donde se registra también mayores casos. Y por otro lado también encontramos que en Cordillera, Itapúa son zonas donde generalmente se registran hechos de coacción, trata de personas. Vamos cruzando con otros tipos de violencia que se generan y encontramos estas similitudes en cuanto a los índices de violencia. ¿De qué estamos hablando en violencia general, si podemos eso desglosar, Elida? Sí, mayoritariamente nosotros registramos casos de violencia familiar cuando hablamos de violencia. De hecho, es el hecho punible más denunciado en nuestro país por sobre el hurto y el hurto agravado. El número 1. El número 1. ¿Qué es agresión física? Violencia familiar está conceptuado como todo tipo de agresión que daña psicológicamente a una mujer. Porque en realidad, en puridad, si vamos a hablar, ninguna persona tendría que ser violentada. ¿Una mujer y a un varón también? Una mujer y un varón. varón. Llega a garrotear. Hay, en menor proporción, pero las hay. Pero para mencionar, o sea, para hablar en puridad, ninguna persona. Entonces, cuando hablamos de una agresión específicamente, estamos hablando verbal, psicológica, violencia física, económica, a la que es sometida una mujer porque es el sector más vulnerable. Ahora bien, también registramos otros tipos de violencia, como por ejemplo coacción sexual, que también tenemos índices, tenemos acoso sexual, tenemos también estupro cuando se trata de mujeres menores de edad. De 10 años. Sí, entonces tenemos varios tipos, la trata de personas también, en su mayoría son mujeres víctimas. Tenemos varios hechos punibles donde tiene como foco de víctima a la mujer. Elida, todavía, a ver, sé que hay, pero digo, ¿disminuyó o sentís que se mantiene igual las denuncias que hacen mujeres en ambientes laborales por acoso sexual o por otro tipo de acoso? Es tímida todavía la situación en cuanto a la denuncia porque nosotros estamos recibiendo un promedio de 100 a 120 casos por año. Por año. Por año. En lo laboral. En lo laboral, Okay. así mismo. Lo cual creo yo, desde mi parecer, que no refleja la realidad. O sea, habría un alto subregistro. Esto ocurría con violencia familiar allá por el 2003-2004, donde nosotros recibíamos 10 a 20 o 30 denuncias al año de violencia familiar.
Nosotros iniciamos una fuerte campaña en el 2005, 2006, hasta la fecha, ¿verdad? Entonces estamos en un proceso desde ese momento en donde la gente se anima a denunciar. De 10 a 20 casos de violencia familiar, hoy llegamos a 40.000. ¿Qué significa eso? Que no es que no había, sino que estaba todo bajo la alfombra, la gente no se animaba a denunciar. Hoy hay más conciencia que es un delito y que se puede denunciar. Yo creo que ese mismo proceso va a pasar con acoso sexual, probablemente recién en los próximos años, cuando la gente se anime más a denunciar. Elia, ¿cómo está el trabajo conjunto? También me tocó la experiencia de que las cifras son diferentes. Ministerio Público, Fiscalía, tu caso tiene cifra, y Ministerio de la Mujer tiene la suya, Ministerio del Niño tiene la suya. Hay un trabajo para trabajar en forma conjunta y tener un solo dato paraguayo. Bueno, voy a explicar ahí. Hay Sí. un trabajo muy articulado con el Observatorio del Ministerio de la Mujer. Las cifras de la policía son diferentes y así tiene que ser. Y voy a explicar por qué. Cuando una mujer es víctima de un hecho de violencia familiar, va y hace una denuncia. Para la policía ese es un evento. Al día siguiente vuelve a ser víctima esa misma mujer y va a hacer la misma denuncia. Para la policía es un segundo evento. En cambio, en la Fiscalía, en el Ministerio de la Mujer, se arma una carpeta y cada evento que va a recurrir va a parar a esa causa. Entonces, es una causa por esa persona. Eventualmente puede llegar a surgir una segunda causa si surge en otro turno. Sí. Entonces, muchas de las denuncias policiales también no llegan a la fiscalía, hay que decir, Exactamente, ¿verdad? también. Terminan ahí, algunas veces no son ciertas, qué sé yo. La policía lleva a cabo. Inclusive Artemisa Marchuk, que estaba encargada de la oficina, me había dicho que la idea sería solucionar antes de incluso llegar a la fiscalía. así mismo. Sin embargo, lo que quiero nomás explicar es que la policía sí tiene por evento y el nuestro es por causa. Ahora, nuestros registros están alineados también con el Ministerio de la Mujer, que hacemos un cruce. Y también estamos haciendo actualmente un trabajo articulado muy positivo entre las tres entidades: Policía Nacional, Ministerio de la Mujer. Siempre va a haber un registro mayor en la policía porque ellos van registrando por evento, porque el sistema es así como les señala, ¿verdad? Pero cruzamos los datos y se tratan de las víctimas que ya estamos teniendo como causas abiertas. Una última de mi parte, Sí. Elia, y que creo que puede ser vital para muchas personas que pasan por un muy mal momento, agresiones, etcétera. ¿Qué les recomendás a esas mujeres y también hombres que pasan por daño psicológico, agresión física? ¿Dónde tiene que llamar? ¿Qué tiene que hacer para salvarse o salvar a quien supone está pasando por esa situación? Antes que nada, siempre denunciar. Nosotros escuchamos de que el sistema tiene muchas vulnerabilidades, es cierto, pero sin embargo yo insto siempre a las víctimas a denunciar, porque eso hace la diferencia entre la vida y la muerte en muchos casos. Por otro lado, si estamos ante una emergencia, llamar siempre al sistema 911, a la Policía Nacional, porque eso es la entidad que tiene siempre una comisaría, una subcomisaría en cualquier lugar, en cualquier sitio. Entonces, ante una urgencia, llamar a la Policía Nacional y denunciar. Elia, brevemente, el acceso a la información, muy importante a la gente. No te digo luego denuncias, ¿verdad? Porque pareciera que es muy lejos, la fiscalía es muy burocrática. No estoy diciendo nosotros que podemos tener acceso, le llamamos a una fiscal, tenemos amigos, pero la gente común. En este caso lo tuyo es información pública. ¿Se puede acceder directamente en las redes? ¿No es muy complicado, muy burocrático buscar todo eso? ¿Cómo se está trabajando el Ministerio Público? Nosotros buscamos llegar a la ciudadanía a través de diferentes mecanismos, ¿verdad? Uno de ellos es el portal de datos abiertos, también el portal de acceso a la información, las redes mismas. Y de acuerdo al tipo de información, hay informaciones que ya se pueden brindar directamente en las redes, de hecho lo hacemos cotidianamente, y hay otras informaciones, por ejemplo, Benito quiere saber Sí. sobre su causa. Exacto. Nosotros lo que podemos, porque la dirección no tiene la facultad de acceder a tu causa, lo que podemos es señalarte en qué unidad penal está y en qué estadio. Pero nosotros no tenemos la facultad de pedirles detalles al fiscal sobre tu causa, pero usted sí puede acudir a preguntar sobre eso. Porque a mí me llama muchísimo. El juez no me atiende, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme, por favor? ¿Puedes hablar a la fiscala, verdad? Yo creo que hay que darle esa posibilidad a la gente común de que tenga acceso, ¿no te parece? Es un derecho. De hecho, es un derecho que el ciudadano, más todavía si está dentro de un proceso, tanto víctima como procesado, tienen el derecho constitucional de acceder a su carpeta fiscal. Solo que el mecanismo, la vía es a través de la unidad penal, con su abogado. Muchísimas gracias, Elia. Como siempre, el gusto de conocer el trabajo que hace la Fiscalía para
siempre salvaguardar a las personas que de algún modo están siendo víctimas de este tipo de violencia. Gracias, Elida. Muchísimas gracias a ustedes.